Los nombres, porfa. Loaiza Génesis y Pillapa Isaac. ¿Ya voy? ¿Puede empezar, Do? Entonces vamos a continuar con la exposición. Entonces, el síndrome de antifosfolípidos es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica en la cual se van a producir de forma persistente autoanticuerpos contra una variedad de fosfolípidos y proteínas de transporte de fosfolípidos. Este, al ser un trastorno trombolítico, va a afectar a cualquier órgano o sistema y va a generar trombosis a nivel de grandes vasos y también en la microcirculación. Este síndrome de antifosfolípidos se caracteriza por ser un trastorno de hipercoagulación, el cual se va a manifestar por trombosis recurrentes arteriales y venosas, también por morbilidad o resultados adversos en el embarazo, los cuales se van a asociar con anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, este se va a clasificar en una variante primaria, secundaria, catastrófica y el obstétrico. El primario se va a definir por la presencia de anticuerpos contra los fosfolípidos en pacientes que tengan trombosis idiopáticas, pero que no tengan evidencia que presenten enfermedades autoinmunes o otros factores que la puedan causar, como infecciones, neoplasias, hemodiálisis o fármacos. Mientras que el secundario hace referencia a que este síndrome se produce en pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, principalmente se encuentra el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. El catastrófico se caracteriza por ser el que tiene más alta elevada de mortalidad que los tipos anteriores y presenta microangiopatía trombótica aguda y causa como consecuencia el daño de distintos órganos. Siguiente, por favor. Entonces, en la epidemiología es muy importante mencionar que estos anticuerpos antifosfolípidos se van a encontrar en toda la población general en un porcentaje bajo del 1 al 5%, pero solo una minoría de estas personas van a desarrollar como tal el síndrome. Según la estimación epidemiológica, se dice que la incidencia de este síndrome es de alrededor de 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año, mientras que la prevalencia es de 40 a 50 casos por cada 1.000 personas. Este síndrome tiene una mayor predilección para afectar a mujeres, se presenta 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres y generalmente la edad de presentación es de los 30 a 40 años. Algo importante mencionar, que como ya mencioné, está relacionado con el lupus eritematoso sistémico, entonces el 40 al 50% de estos pacientes van a desarrollar o tienen este síndrome. Como tal, la variante catastrófica, al ser la que más afecta o que tiene alta mortalidad, pero tiene una prevalencia muy baja de 1% de todos los casos de síndrome de antifosfolípidos, mientras que la variante obstétrica se puede presentar en cualquier momento del embarazo, pero es más frecuente que afecte o que se presente en los 3 a 6 meses del embarazo. Siguiente, por favor. Entonces, la etiología va a ser la presencia de estos autoanticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué son estos? Son un grupo heterogéneo de anticuerpos que se van a dirigir contra las proteínas de unión a fosfolípidos, entre la cual va a destacar la glicoproteína 1 beta 2. Pero también se han descrito otros objetivos antigénicos como la protombina, el complejo de fosfatidilcerina protombina, el complejo de vimentina y cardiolipina, la anexina A2 y anexina 5. Entre estos anticuerpos van a destacar el anticoagulante lúpico.
Este recibe su nombre porque se presenta en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, estos anticuerpos que tienen esta actividad de anticoagulante lúpica van a interferir con la coagulación y también van a prolongar los tiempos de coagulación que son dependientes de los fosfolípidos, en los cuales se destaca el tiempo de tromboplastina parcial activada. Y luego tenemos los anticuerpos anti-beta 2 de glicoproteína 1. Estos se asocian tanto a la presencia de trombosis y a la pérdida del embarazo en personas que tienen este tipo de anticuerpos. Este anticuerpo es una glicoproteína que tiene 5 dominios que están dispuestos como cuencas de cadenas en forma la molécula tiene forma de J. Entonces, estos van a tener 4 dominios que van a tener una función con el complemento y un dominio que está cargado positivamente, el cual se asocia con los fosfolípidos. Entonces, sabiendo esto, estos anticuerpos van a tener dos configuraciones, ya sea abierta o cerrada. La configuración cerrada va a tener una forma circular. De esta manera, el quinto dominio se va a asociar con el primer dominio. Entonces, va a ocultar el dominio 1, el cual es para la unión a los autoanticuerpos. Mientras que la configuración abierta tiene ya una forma lineal, esto va a permitir que el dominio 1 se una a los fosfolípidos aniónicos que se encuentran en células endoteliales, en monocitos y en plaquetas, y va a permitir que el dominio 1 se encuentre expuesto y se pueda unir a los autoanticuerpos antifosfolipídicos. Y también tenemos otros factores que son independientes de la glicoproteína 1 beta 2, que entonces estos pueden estar causados el síndrome puede estar causado por treponema sifilítico y no sifilítico, por el VIH, por leptospira, por parásitos, fármacos como la quinidina, la fenitoína, y neoplasias malignas como por ejemplo trastornos linfoproliferativos. Siguiente, por favor. Ya. Cuando hablamos de la fisiopatología en sí, hablamos de del fenómeno de dos golpes que es común en estas enfermedades autoinmunes. El primer golpe siempre va a ser la predisposición, y la predisposición puede ser genética, aunque no hay mucha relación genética relacionada con el síndrome antifosfolipídico, como si la hay en cambio en el lupus, que vemos que en este tipo de enfermedades la presencia de este síndrome es muy frecuente, o también en algunos casos de artritis reumatoide. En el caso del lupus no hay tanta relación como un factor genético o un componente genético importante. Y además de esta predisposición genética, el desarrollo como tal de los anticuerpos es lo que se conoce como este primer golpe, en el que en sí están formados los autoanticuerpos, pero no están desencadenando los eventos antiinflamatorios que podrían hacer en tal caso que se activase. Ahora bien, en el segundo golpe, por su parte, va a ser cuando ya se activan propiamente estos anticuerpos y empiezan las manifestaciones de la enfermedad. Estos anticuerpos se conocen como anticuerpos criteriales porque hacen parte de los criterios diagnósticos. Y en sí tenemos a tres principales, como ya dijo mi compañera, que son el anticuerpo antifosfolipídico, que sería en este caso la anticardiolipina, el anti-beta 2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Ahora bien, se cree que estos anticuerpos se generan a causa de infecciones recurrentes, como son las provocadas por virus. En este caso, los más importantes son los del Epstein-Barr, el parvovirus de 19 y el citomegalovirus. Son virus que en alta tasa se han relacionado con el desarrollo de enfermedades autoinmunes por la formación de autoanticuerpos secundarios a lo que es el mimetismo molecular. Es decir, que hay una proteína en el virus que es muy similar a una proteína de nuestro cuerpo. Se crea un anticuerpo contra esta proteína del virus, pero resulta que es tan similar a la proteína de nuestro cuerpo que el anticuerpo puede reaccionar de forma cruzada contra la proteína de nuestro cuerpo. Esto se le conoce como mimetismo molecular. Ahora bien, también se ha relacionado propiamente a medicamentos, a lupus eritematoso sistémico o a malignidad, como ya les dijo mi compañero. El segundo golpe como tal, como vemos acá, es el momento en el cual se produce un estado procoagulante, es decir, tenemos un paciente con un SAP, o sea, el síndrome antifosfolipídico, que tiene sus anticuerpos por ahí circulantes, pero algún evento como un trauma, una cirugía o algo por el estilo, y eso activa la cascada de la coagulación. Y ahí se activan todos los factores que están
que estaban ahí esperando el momento como para poder empezar a hacer todos los fenómenos inflamatorios. Y en ese momento del segundo golpe es en el que predominantemente hay las manifestaciones clínicas, perdón. Ahora bien, entonces en el segundo golpe, lo que se va a llevar a cabo en primer lugar, como podemos ver aquí, es una apoptosis plaquetaria. Cuando se da la activación plaquetaria, se da la apoptosis plaquetaria. Hay una unión de la fosfatidilcerina con la beta-2 glicoproteína y los anticuerpos de la beta-2 glicoproteína lo que va a hacer es unirse precisamente a este complejo. Cuando ya está unida la beta-2 glicoproteína con la fosfatidilcerina, entonces de ese complejo es que se va a unir el anticuerpo que va contra la beta-2 glicoproteína. Esto lo que va a hacer es activar el complemento. Vean que propiamente no activan de una vez la plaqueta ni la cascada de la coagulación, sino que lo que va a hacer es activar el complemento. Una vez activado el complemento, se da una activación de un desencadenamiento, perdón, de toda una actividad inflamatoria, además de que empiezan a activarse propiamente otras células inflamatorias. Después que se activan otras células inflamatorias, el complemento, esto va a hacer que se active la cascada de coagulación, es decir, en este momento es que se va a generar el evento trombótico. Ahora sí, en pocas palabras, miren cómo los anticuerpos no son los que propiamente llevan a la formación del trombo, sino que la actividad inflamatoria desencadenada por los anticuerpos es lo que lleva a la formación de la trombosis. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Cuando ya está unida la beta-2 glicoproteína con la fosfatidilcerina, se da la unión de estos anticuerpos y posteriormente la activación de lo que es el complemento, en este caso del C5A, y la activación del complemento lleva a la activación de una serie de cascadas inflamatorias, y esto a su vez a la activación de la cascada de coagulación, y debido a esto se da la formación del trombo. Entonces, para el diagnóstico, vamos a tener, pase la siguiente, por favor. Ya, entonces para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas también tienen que estar asociadas con la detección de los autoanticuerpos antifosfolípidos. Generalmente esto se puede hacer a través de pruebas de prolongación de la coagulación dependiente de fosfolípidos, como es el anticoagulante lúpico, o a través de ensayos de fase sólida, como son los de ELISA, que nos van a servir para estudiar los anticuerpos anticardiolipina y para los anticuerpos anti-glicoproteína 1 beta 2. Entonces tenemos que tener en cuenta que solo estos anticuerpos que he mencionado van a estar dentro de la clasificación de este síndrome, que más adelante explicaré a detalle. Entonces, algo importante que tener en cuenta dentro de estos procesos trombóticos es que cuando este síndrome se presenta en un tipo primario, va a afectar o va a debutar en edades tempranas y generalmente con procesos trombóticos arteriales. Pero si es una variante secundaria, se presenta en edades mayores y caracteriza por ser procesos trombóticos venosos. Entonces, entre los procesos que se van o sucesos trombóticos que se presentan con frecuencia, van a ser la trombosis venosa profunda, que se produce en miembros inferiores, embolia pulmonar, complicaciones trombóticas que ocurren en el sistema nervioso central, que puede producir un accidente cerebrovascular. Algo muy importante aquí mencionar es que cuando hay trombosis venosas y arteriales recurrentes, se va a asociar sobre todo con la detección de anticuerpos de anticoagulante lúpico N2 doblemente positivo, 2 negativo, y también con anticuerpos anticardiolipina N2 doble positivo, 2 negativo y 3, y los anticuerpos antiglicoproteína 1, 2 beta, N2, 2 positivo, 2 y 2 negativo. Siguiente, por favor. Entonces, como mencioné, también causan morbilidad en el embarazo. Y generalmente, cuando hay pérdidas de los embarazos que están relacionados con anticuerpos antifosfolípidos, tienen que presentarse pasadas las 10 semanas de la gestación para que se pueda considerar que es como morbilidad producida por estos anticuerpos, ya que si se produce antes de las 10 semanas, puede ser causado por procesos cromosómicos o procesos genéticos, ya sean de la madre o del padre. Entonces, algo aquí importante que se produce es que cuando hay este síndrome, hay un crecimiento lento fetal, una disminución del líquido amniótico y también preeclampsia grave.
Aquí se va a presentar un síndrome que es el síndrome de HELP, que se caracteriza por presentar hemólisis, elevación de proteínas, enzimas hepáticas y tener un bajo recuento en plaquetas. Lo que destaca aquí en el laboratorio es que cuando hay abortos recurrentes, se asocia con mayor frecuencia anticuerpos anticardiolipina de tipo IgE o IgM, que sean 2 positivo, o anticuerpos anticoagulantes lúpicos de N2 negativo. Cuando hay un mayor riesgo de pérdidas fetales tardías, se va a asociar con anticuerpos que sean de antiglicoproteína 1 beta 2 de clase IgE o IgM, IgG o IgM. Siguiente. Entonces, aquí vamos a tener los criterios de Sydney para la clasificación del síndrome de antifosfolípidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se clasifican en clínicos y en de laboratorio. En clínicos se presenta la trombosis vascular. Entonces, para que se cumpla, tiene que ser uno más episodios de trombosis arterial o venosa o de cualquier vaso pequeño, de cualquier órgano o tejido del organismo, confirmado ya sea por pruebas de imagen apropiadas o por análisis histopatológicos. Aquí importante es que si hay la trombosis, debe de haber, que no tiene que haber inflamación de vasos pequeños. En el caso de la morbilidad durante el embarazo, para que se considere como tal, tiene que haber uno o más muertes de un feto morfológicamente normal, al menos de 10 semanas de gestación, como ya mencioné, con una morfología normal del feto, ya sea documentada por ecografía o por un examen directo del feto, que tenga uno o más partos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34 de gestación, ya sea por eclampsia o preeclampsia grave o características que sean reconocibles de insuficiencia placentaria. Y finalmente, que tenga 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10 de gestación, habiéndose descartado anomalías anatómicas y hormonales de la madre y anomalías tanto maternas como paternas. Y en los criterios del laboratorio se encuentra que se deben de tener en cuenta resultados positivos en suero o en plasma en 2 o más ocasiones separadas al menos de 12 semanas. Entonces aquí van a estar los anticuerpos que le mencioné, que es el anticoagulante lúpico, que se ha determinado según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, anticuerpos anticardiolipina, ya sea de tipo IgG y o IgM, que sean mediados por ELISA, y anticuerpo, aquí importante que tienen que encontrarse en títulos medios o elevados, mayor a 40, mayor a 40 GLP o MLP, o mayor al percentil 99, y anticuerpos antiglicoproteína beta 2, ya sea de tipo IgG y tipo IgM, que sean mediados por ELISA a títulos medios elevados mayores al percentil 99. Entonces, vamos a clasificar o vamos a decir que es un síndrome antifosfolipídico definitivo cuando hay la presencia de al menos un criterio clínico y un criterio laboratorio. Esta prueba de laboratorio se debe de ser positiva en 2 o en más ocasiones separadas por 12 semanas. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar también manifestaciones que están fuera de los criterios clásicos que acabo de mencionar. Y una de estas es la libido reticulares. Esto se refiere a que los pacientes van a presentar un patrón reticular que tenga una coloración rojiza o azulada, que se presenta sobre todo en miembros inferiores. Además, es común que se presente púrpura y pueden estar asociados también a anemia hemolítica, nefropatía, cardiopatía valvular y epilepsia. En las afectaciones neurológicas se presenta disfunción neurológica, falta de atención y concentración y pérdida de la memoria. Incluso se han descrito que pacientes pueden presentar mareos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando, como ya mencioné, hay características clínicas que no están dentro de los criterios de clasificación, pero también vamos a encontrar anticuerpos que no están incluidos en esta clasificación. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar la detección de estos anticuerpos que no están incluidos en los criterios actuales de la clasificación de este síndrome? Entonces, existe la recomendación que en la práctica habitual
En la población que se sospecha que padezca un síndrome de antifosfolípidos o en pacientes que ya sean diagnosticados con esta enfermedad, no recomendamos o no se recomienda hacer la detección de estos anticuerpos que no están incluidos en la clasificación habitual. Estos anticuerpos son el anticuerpo de dominio 1 de anticuerpos de glicoproteína beta 2, el isotipo de IgA de la cardiolipina y de glicoproteína beta 2, anticuerpos antiprotombina y complejo fosfatidilserina protombina, anticuerpos antifosfatidil etanolamina, anticuerpos antivimentina, anticuerpos antianexina 5 y antianexina 2 y anticuerpos antiproteína S. Siguiente. Y finalmente tenemos al síndrome de antifosfolípidos catastrófico. Este síndrome es el que tiene, o es la variante que tiene mayor mortalidad en los pacientes. Y esta se presenta con múltiples trombosis de arterias y venas, de arterias grandes y pequeñas, que generalmente en estos pacientes tienen una antitrombosis que puede considerarse como adecuada y se presenta durante varios días. Lo que va a causar esta variante es accidentes cerebrovasculares, impactos cardíacos, hepáticos, suprarrenales e intestinales, también gangrena periférica, se asocia a anemia hemolítica y a trombocitopenia. También para esta variante vamos a encontrar criterios preliminares para esta clasificación. Entonces tenemos así que van a constar de 4 criterios diagnósticos. El primero es que hay evidencia de la afectación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos. El segundo es que haya desarrollo de manifestaciones de forma simultánea o al menos en una semana. El tercero es que haya confirmación histopatológica de la oclusión de un pequeño vaso en al menos en un órgano o un tejido. Y el cuarto es la confirmación analítica de la presencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos que son del anticoagulante lúpico, de la anticuerpos anticardiolipina y antiglicoproteína beta 2. Entonces vamos a clasificar como un síndrome antifosfolipídico catastrófico definitivo cuando cumpla todos estos 4 criterios, pero puede ser catalogado como un caso probable cuando cumpla con los 4 criterios, pero tenga solo 2 áreas afectadas. Cuando cumple los 4 criterios, pero hay ausencia de confirmación analítica. Cuando cumple los criterios 1, 2 y 4, cuando cumple los criterios 1, 3, 4 y tenga el desarrollo de un tercer episodio entre una semana y un mes luego de su presentación, a pesar de que haya tenido anticoagulación, eh, pero menos de un mes a pesar de tener la anticoagulación. Siguiente. Iniciando con el tratamiento, en primer lugar empezamos con la termoprofilaxis primaria, en el que nos hacemos en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos que no cumplen los criterios del síndrome antifosfolipídico. ¿Cuál es la profilaxis más eficaz? En este caso se nos presentan en las siguientes recomendaciones, que es en pacientes portadores de anticuerpos antifosfolipídicos sin clínica de SARS, se recomienda un tratamiento profiláctico con heparina de bajo riesgo, de bajo peso molecular en situaciones de alto riesgo trombótico. En pacientes portadores de anticuerpos antifosfolipídicos sin clínica asociada a SAF con deseo de concepcional, se recomienda valorar el planeamiento profiláctico con dosis bajas de ácido acetilsalicílico de acuerdo al perfil de riesgo. Y en pacientes con perfil de riesgo bajo, que solo se recomienda el tratamiento profiláctico cuando hay factores de riesgo cardiovascular. Se recomienda dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Y en pacientes con perfiles de riesgo medio alto se recomienda el tratamiento profiláctico con dosis bajas de ácido acetilsalicílico de forma indefinida. Ahora bien, los anticuerpos antifosfolipídicos son frecuentes en la población general, como ya lo comentó mi compañero, y no todos los portadores presentan el mismo riesgo de desarrollar manifestaciones de la enfermedad, en el cual se han planteado 4 factores de riesgo principales. Primeramente son el perfil de anticuerpos fosfolipídicos, la presencia de riesgo cardiovasculares, presencia de otras manifestaciones asociadas al síndrome antifosfolipídico, no incluidas en los criterios obviamente, y por último padecer otras enfermedades inmunes asociadas al S. La tabla que podemos ver a su derecha habla de factores de riesgo clínicos y serológicos para desarrollar
desarrollar manifestaciones clínicas en pacientes portadores de anticuerpos antifosfolipídicos. Entre los clínicos tenemos factores cardiovasculares como el tabaquismo, hipertensión arterial y dislipidemia, autoinmunes como el ES, manifestaciones asociadas como la trombocitopenia. En la parte serológica tenemos perfil de alto riesgo, que tenemos AL positivo, la triple posibilidad de AL más ACL, y por último perfil de bajo riesgo. Perdón. Valga la aclaración que se debe administrar profilaxis a todos estos pacientes durante situaciones de alto riesgo protrombótico. En este caso hablamos de pacientes que tengan una inmovilización prolongada, cirugía reciente, embarazo y puerperio y estimulación ovárica o síndrome nephrótico. Además de un estudio observacional prospectivo que incluía individuos portadores asintomáticos con de anticuerpos antifosfolipídicos, y tras un estudio de 9 años, se concluyó que también la profilaxis durante las situaciones de riesgo se asoció con un menor desarrollo de trombosis. Ahora, hablando del tratamiento del síndrome antifosfolipídico primario, tenemos la profilaxis secundaria. En el síndrome antifosfolipídico primario y trombosis venosa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa? En primer lugar, se recomienda que los pacientes con anticuerpo antifosfolipídico y en un primer episodio de trombosis venosa deben ser tratados con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular y posteriormente antagonistas de la vitamina K. También en la prevención secundaria de la trombosis venosa se recomienda la anticoagulación a un rango terapéutico para un INR de 2 a 3. Y por último, en la prevención secundaria venosa se recomienda que la anticoagulación se mantenga indefinidamente. Ahora bien, el tratamiento de la trombosis venosa aguda en este síndrome es el mismo que en otros pacientes con trombosis venosas y consiste en anticoagulación con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular durante al menos 5 días, y seguido a esto aplicamos la antivitamina K. En una revisión sistemática realizada, más o menos de 106, más o menos que incluía 16 artículos, perdón, las conclusiones principales de esta revisión son que en el caso de trombosis venosa profunda, la profilaxis secundaria debe realizarse con anticoagulación con un rango estándar para alcanzar con INR de 2 a 3, y el riesgo de sangrado importante por la anticoagulación es del 2 al 3% por año, concluyendo que la recurrencia de trombosis es más frecuente y conlleva a mayor mortalidad de las complicaciones hemorrágicas provocadas por la warfarina. Y respecto a la duración del tratamiento anticoagulante, perdón, diferentes aspectos, como si las trombosis venosas si la trombosis venosa es espontánea provocada por otros factores de riesgo, como son la inmovilización, anticonceptivos orales, etcétera. También se debe tomar en cuenta la localización de la trombosis venosa y su extensión, y si hay presencia o no de embolia pulmonar, o el perfil de los anticuerpos antifosfolipídicos, entre otros. Luego tenemos el síndrome antifosfolipídico primario y trombosis arterial, en el que nos decimos cuál es el tratamiento de la enfermedad tromboembólica arterial en los pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico. En las recomendaciones tenemos que los pacientes con síndrome antifosfolipídico primario y eventos trombóticos arteriales deben ser tratados con anticoagulantes de estándar para prevenir recurrencias de la trombosis arterial. Ahora bien, en los estudios encontrados no se puede obtener datos individuales según el tipo de trombosis venosa arterial, sino que son estudios diseñados para valorar la eficacia del tratamiento de la trombosis en general en pacientes con síndrome antifosfolipídico primario. Ahora bien, en este sentido, aunque la evidencia que nos presentaba el artículo era muy limitada, los estudios muestran también que el riesgo de trombosis recurrente y de mortalidad por trombosis es mayor que el riesgo de mortalidad por hemorragia en los pacientes con síndrome antifosfolipídico que reciben anticoagulación. Es justo lo que les da aquí. Perdón. Luego tenemos el síndrome antifosfolipídico primario y recurrencia en pacientes con SAF trombótico que presentan una recurrencia a pesar del tratamiento convencional. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud terapéutica? Y se nos presentan 4 recomendaciones. En el primero, en el SAF trombótico refractario, el tratamiento convencional se recomienda asociar a la terapia convencional dosis antiagregantes de ácido acetilsalicílico, hidroxicloroquina o estatinas. También cuando hay una contraindicación formal o anticoagulantes orales, se recomienda como una terapia alternativa al uso de heparina de bajo peso molecular. Y en el caso de presentar recurrencias trombóticas arteriales recibiendo anticoagulación estándar, el tratamiento se puede optimizar asociando antiagregación o aumento de la dosis de anticoagulación. Y en el SAF trombótico refractario, el tratamiento convencional se recomienda el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular
y el evitar situaciones predisponentes a nuevos eventos trombóticos. Ahora bien, bajo esto dice, eh, el artículo nos decía que el tratamiento convencional de este síndrome antifosfolipídico trombótico continúa basado en el tratamiento anticoagulante con la antivitamina K y también el tratamiento de la anticoagulación moderada de moderada intensidad reduce el riesgo de un episodio trombótico venoso y probablemente de nuevos episodios arteriales. En pacientes con accidentes cerebrovasculares agudo, tanto el ácido acetilsalicílico en dosis antiagregantes como la anticoagulación de moderada intensidad han demostrado su eficacia a la hora de prevenir eventos. Ahora bien, nos hablaba de dos medicamentos, así como son hidroxicloroquina, que es un agente antimalárico que tiene conocidas propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas en los pacientes que tienen LES, lupus eritematoso. De igual modo, tanto en modelos experimentales de síndrome antifosfolipídico como en estudios in vitro y en vivo, este medicamento ha demostrado su capacidad antitrombótica. Además, en un estudio retrospectivo, la hidroxicloroquina ha demostrado su capacidad para reducir los niveles de los anticuerpos antifosfolipídicos y la incidencia de trombosis arterial en pacientes con síndrome antifosfolipídico primario y de reducir los niveles de anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tenemos por otro lado las estatinas que poseen gran cantidad de propiedades que pueden ser de utilidad en la prevención y en el tratamiento de los pacientes con trombosis. Ahora bien, en un estudio reciente que incluía diversos grupos de pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos, se demostró que la asociación de la fluvastatina disminuía significativamente los marcadores proinflamatorios y protrombóticos asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. También luego tenemos los nuevos anticoagulantes orales y en este inciso nos hacemos la pregunta de cuál es el papel de estos anticoagulantes orales de acción directa en el tratamiento de los pacientes con SAF trombótico. Y la recomendación que nos daba la guía era que los anticoagulantes orales de acción directa podrían ser una opción terapéutica en pacientes que presentan alergia a dicumarínicos y o dificultad para mantener un INR en rango terapéutico a los antagonistas de la vitamina K, únicamente en casos de trombosis venosa profunda y perfil de bajo riesgo trombótico. Ahora bien, estos anticoagulantes orales tienen frente a la warfarina una eficacia similar en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica y una mayor seguridad en cuanto a apariciones hemorrágicas. Estos fármacos pueden ser útiles en el tratamiento del síndrome antifosfolipídico, pero aún no se han establecido recomendaciones para su utilización frente a la antivitamina K. Esta modalidad terapéutica resulta muy atractiva al no ser necesaria la monitorización y porque tiene menos interacciones con otros fármacos o con los alimentos. Sin embargo, los resultados en pacientes con SAF continúan siendo, en este caso, un poco concluyentes. Luego tenemos este esquema actitud terapéutica a pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos que nos presentaba el artículo. Y hablamos que en pacientes que tienen anticuerpos fosfolipídicos positivos, primeramente deben tener un control estricto de factores de riesgo cardiovasculares, evitar situaciones predisponentes de eventos trombóticos, farmacocirugías, enfermedades y concomitantes, y también en situaciones de alto riesgo trombótico, que son la heparina de bajo peso molecular profiláctico. Ahora bien, si hay una trombosis previa, en caso de que haya, la heparina, se debe aplicar lo que es la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o también a los antagonistas de la vitamina K con una duración indefinida. Y si hay recurrencia trombótica recibiendo anticoagulantes de estándar, debemos confirmar un INR en el momento de recurrencia trombótico y un control estricto de factores de riesgo vascular, además de evitar situaciones predisponentes a nuevos eventos como son los fármacos, cirugías, enfermedades concomitantes. Luego debemos valorar si aumentar la dosis de anticoagulación, asociar ácidos acetilsalicílico a dosis antiagregantes y asociar también la hidroxicloroquina y estatinas. Y si están contraindicadas las antagonistas de la vitamina K, se recomienda utilizar lo que es la heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes y también considerar un ACO. Y en caso de que no haya una trombosis previa, debemos ver si la paciente está embarazada. En caso de que esté embarazada, debemos ver el algoritmo del SAB obstétrico, que ya lo veremos más adelante, y en caso de no estar embarazada, sin tratamiento, debemos considerar administrar ácido acetilsalicílico 100 miligramos al día, si tiene un perfil serológico de riesgo, factores de riesgo cardiovasculares asociados, y también si tiene lupus eritematoso asociado. Luego vamos a hablar del tratamiento del síndrome antifosfolipídico sistémico en el embarazo y síndrome antifosfolipídico primario.
En una paciente con SAB obstétrico, ¿qué tratamientos se muestran más eficaces? En este caso, el artículo nos presenta dos recomendaciones. En la primera se recomienda el uso preconcepcional de ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos en todas las pacientes con SAB obstétrico que requieran quedarse embarazadas y su mantenimiento durante el embarazo. Y por último, en los pacientes con SAB obstétrico se recomienda como tratamiento profiláctico secundario añadir al ácido acetilsalicílico la heparina de bajo peso molecular en el momento que se confirme el embarazo y mantenerlo durante toda la gestación. Además de esto, se debe individualizar las dosis de heparina según el riesgo de cada paciente. Ahora bien, los pacientes con SABA obstétrico presentan buen pronóstico gestacional en un porcentaje reducido de los casos si no se realiza un tratamiento médico profiláctico adecuado durante la gestación. Las complicaciones gestacionales incluyen los abortos repetitivos, muertes fetales, preeclampsia y parto prematuro, entre otros, que se deben a diversos mecanismos, incluyendo lo que es la disfunción placentaria, perdón, la trombosis de infartos placentarios. Por ello, el tratamiento de este SARS durante la gestación se ha basado tradicionalmente en atenuar los estados protrombóticos en estas pacientes. Ahora bien, tenemos primero que hablar de un tratamiento preconcepcional, perdón, en la que aquí en el artículo nos hablaba de que existen muy pocos estudios que valoren la necesidad de realizar un tratamiento profiláctico preconcepcional, pero un ensayo clínico aleatorizado en el que se valora la enoxaparina 41 miligramos y el ácido acetilsalicílico 81 miligramos versus un placebo en pacientes con SAD y abortos previos, se demostró que la combinación de enoxaparina con lo que es el ácido acetilsalicílico utilizada de forma profiláctica no mejoró estadísticamente la tasa de nacidos, pero sin embargo mejoró la tasa de embarazos de 0 a 6 meses y disminuyó la tasa de abortos espontáneos. También luego tenemos un tratamiento durante la gestación. Aquí hablamos, nos hacía énfasis en dos revisiones sistemáticas que mostraron que la combinación de ácido salicílico y heparina podrían reducir la pérdida de embarazos en mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos. Un estudio de cohorte mostró que la combinación de la heparina de bajo peso molecular y el ácido acetilsalicílico es mejor que el ácido acetilsalicílico aislado para prevenir abortos, y otro segundo estudio de cohorte no encontró diferencias entre el uso de ácido acetilsalicílico solo combinado con la heparina de bajo peso molecular para evitar complicaciones maternas y fetales como estados hipertensivos de la gestación, prematuridad o retraso de crecimiento intrauterino o muerte fetal. A la vista de todos estos resultados y a pesar de la escasez de estudios y la baja calidad de evidencia encontrada, en sí los que realizaron este artículo consideraron adecuado recomendar la combinación de lo que es la heparina de bajo peso molecular y el ácido acetilsalicílico a dosis profilácticas en todas las pacientes que tengan un síndrome antifosfolipídico obstétrico. Ahora bien, el ácido acetilsalicílico debe iniciarse preconcepcionalmente por el posible beneficio y el bajo riesgo de esta actuación profiláctica y la heparina de bajo peso molecular, tan pronto como se ha confirmado el embarazo, en cambio. Luego tenemos el síndrome antifosfolipídico obstétrico refractario, en el que los pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico que presentan una nueva complicación obstétrica a pesar de un tratamiento convencional. ¿Cuál es la actitud terapéutica? Y si nos presentan recomendaciones. En la primera, el SAO obstétrico refractario al tratamiento convencional se recomienda iniciar hidroxicloroquina previamente durante el embarazo y mantenerla durante toda la gestación, asociada a la prednisona, solo o asociada a prednisona o equivalente desde el inicio del embarazo, menor o igual a 10 miligramos día durante el primer trimestre. Ahora bien, como segunda recomendación tenemos que en pacientes que desarrollan complicaciones relacionadas con insuficiencia placentaria, que son la preeclampsia o el retraso del crecimiento uterino, a pesar del tratamiento convencional, se recomienda asociar a pravastatina, 20 miligramos al día desde el inicio de las complicaciones. Y por último, no se recomienda el uso inicial de IGIV y plasmaféresis, si bien podría considerarse en ausencia en respuesta a otros tratamientos. Ahora bien, el tratamiento convencional obstétrico es la combinación de aspirina a dosis antiagregantes y heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Sin embargo, entre un 20 y un 30% de estas pacientes no consiguen alcanzar el objetivo final de un nacimiento vivo, perdón. Los principales factores de riesgo asociados al fracaso del tratamiento convencional se van a relacionar con la historia obstétrica previa y con el perfil de anticuerpos, especialmente con la triple positividad de los anticuerpos fosfolipídicos.
La identificación de estos factores de riesgo junto a un mejor conocimiento de los mecanismos de acción de la heparina de bajo peso molecular y la utilización de nuevos fármacos, perdón, ha hecho que se diseñen nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del síndrome antifosfolipídico o obstétrico refractario. Primero tenemos lo que es la hidroxicloroquina, que se usa comúnmente en enfermedades autoinmunes, especialmente en el lupus eritematoso sistémico, como ya vimos anteriormente, para el que se recomienda su uso en el embarazo. Las propiedades inflamatorias e inmunoreguladoras y antiagregantes hacen que este medicamento una buena opción terapéutica. En este sentido, un estudio retrospectivo reciente ha demostrado que el uso de este medicamento a dosis de 400 miligramos, especialmente iniciándola de forma preconcepcional, es de gran utilidad en pacientes que tienen SAB refractario sin episodios trombóticos previos. Luego tenemos los glucocorticoides, que inhiben la vía del complemento y disminuyen el número de células NK, por lo que se ha propuesto su posible efecto beneficioso en pacientes con abortos recurrentes. En un estudio abierto con un número limitado de pacientes, la prednisona 10 miligramos durante el primer trimestre de embarazo incrementa significativamente la tasa de nacimientos. Ahora bien, en el SAB con factores de alto riesgo, con trombosis previas, complicaciones graves durante el embarazo y refractariedad al tratamiento convencional, junto a la triple positividad de los anticuerpos fosfolipídicos, se han utilizado diferentes procedimientos como la como la plasmaféresis y la inmunoabsorción. En un estudio reciente, los resultados preliminares han sido confirmados recientemente, que incluían un número más elevado de pacientes con SAB obstétrico refractario. Y recientemente un estudio prospectivo abierto se ha descrito el beneficio de la asociación de la pravastatina a dosis 20 miligramos en el tratamiento convencional del SAB, que desarrollaron preeclampsia o retraso del crecimiento intrauterino. En este estudio, la asociación de la pravastatina desde el inicio de estas complicaciones mejoró las cifras de presión arterial, aumentó el flujo placentario y lo más importante es que tuvo una tasa de nacidos vivos del 100%. Luego tenemos el tratamiento postparto, en el que cuál debe ser la duración de la profilaxis trombótica en el postparto en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Muy bien, tenemos tres recomendaciones. La primera es en pacientes con SAP trombótico previamente anticoagulada, se deben reintroducir los antagonistas de la vitamina K en el postparto inmediato. Y en mujeres con SAB obstétrico se recomienda después del parto realizar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante al menos 6 meses. Y por último, en pacientes con SAB trombótico, que por algún motivo no están anticoaguladas a largo plazo, se recomienda tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular a dosis intermedias e individualizadas de bajo riesgo durante al menos 6 a 12 meses. Ahora bien, la evidencia sobre este tema es muy escasa y las recomendaciones publicadas en guías de práctica clínica sobre la presencia de trombofila adquirida con los anticuerpos antifosfolipídicos carece de consistencia. Al estar basada obviamente en estudios observacionales y en la extrapolación, de estudios en mujeres no embarazadas. Ahora bien, teniendo en cuenta esta falta de evidencia, se han propuesto 4 recomendaciones en general. En primero, en mujeres con anticuerpos síndrome antifosfolipídico, los anticuerpos fosfolipídicos más la trombosis venosa previo sin recibir anticoagulación indefinida, se recomienda 6 meses de dosis intermedias o altas de heparina de bajo peso molecular o paso a antagonistas de la vitamina K. En mujeres con SAP trombótico ya previamente anticoagulada se recomienda el paso a heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas durante el embarazo y tras el parto debe reiniciarse la antivitamina K lo antes posible. Y por último, en cuanto a la prevención postcesárea, se recomienda realizar profilaxis durante al menos 6 meses si hay antecedentes de trombosis, preeclampsia con retrasos de crecimiento uterino, comorbilidades como LES o trombofilia conocida. Luego se nos presentan estas 2 tablas con las dosis de heparina de bajo peso molecular profiláctica, en el que destaca que si tiene un peso menor a 50 miligramos, se le da enoxaparina de 20 miligramos al día, o bemiparina, 2.500 unidades internacionales, o tinzaparina, 3.500 unidades internacionales. Ahora mismo se nos presenta la tabla 3 con dosis de heparina de bajo peso molecular intermedias, en el que se nos presenta la bemiparina, la enoxaparina y la tinzaparina, a dosis de 5.000 unidades internacionales la bemiparina, 1 miligramo kilogramo día, la enoxaparina, y 8.000 unidades internacionales al día de la tinzaparina.
Luego nos hace énfasis en la reproducción asistida, en el que nos hacemos la pregunta de cuál debe ser la actitud terapéutica en mujeres con síndrome antifosfolipídico durante la reproducción asistida. Ahora bien, nos presenta asimismo 5 recomendaciones. En la primera nos habla de que en pacientes con SAP que van a realizar la técnica de reproducción asistida, se recomienda individualizar, perdón, el riesgo para asociar como anticoagulantes de elección, parina de bajo peso molecular en dosis profilácticas o terapéuticas. Segundo, tenemos que los pacientes con SAP de anticoagulación oral cambiarán a heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas antes de la estimulación ovárica y la continuación durante en todo el embarazo. Como tercera recomendación, tenemos que para los pacientes con SAF sin anticoagulación crónica se aconseja el tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis de antiagregantes y heparina de bajo peso molecular a dosis individualizadas desde el inicio de la estimulación ovárica y que lo mantenga durante toda la gestación. Luego tenemos que en mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos con triple positividad y alto riesgo de anticuerpos y altos niveles, perdón, de anticuerpos antifosfolipídicos, tanto en riesgo de trombosis como por aparición de complicaciones obstétricas, se recomienda utilizar heparina de bajo peso molecular más ácido acetilsalicílico. Y por último, se recomienda evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es un factor de riesgo de trombosis secundario a las técnicas de reproducción asistida, al uso de protocolos hormonales de bajo riesgo de esta complicación. Ahora bien, el incremento de las concentraciones séricas de estrógenos durante la estimulación ovárica o inducción de la ovulación al realizar la terapia de reproducción asistida produce cambios en la coagulación que inducen un estado de hipercoagulabilidad. Se aconseja el mismo tratamiento que en las pacientes gestantes como profilaxis de trombosis, de complicaciones obstétricas y la dosis de la tromboprofilaxis durante y después de la terapia de reproducción asistida son similares a otros procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo de sangrado. En cuanto al tratamiento anticoagulante durante la punción folicular, los expertos concluyen que la heparina de bajo peso molecular debe suspenderse al menos 12 horas antes de realizar antes de realizarla, perdón, y se reiniciará a partir de las 6 a 12 horas tras la punción para reducir el riesgo de sangrado. Y por último tenemos lo que es durante el embarazo y el puerperio. Aquí en pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico y manifestaciones trombóticas se debe realizar seguimiento fuera del periodo de embarazo. Entonces nos presentan 4 recomendaciones. En la primera, en los pacientes con SAP obstétrico aislado se recomienda realizar seguimiento después del embarazo y el puerperio debido a que tienen un riesgo trombótico más elevado que de la población general. Segunda recomendación, en dicho seguimiento se recomienda individualizar el riesgo cardiovascular, en este caso identificar la presencia de hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, obesidad, hábito tabáquico o dislipidemias, e informar y eliminar y también a la vez controlar los factores de riesgo cardiovasculares existentes. Durante el seguimiento conviene individualizar el consejo sobre el uso de ácido acetilsalicílico a dosis bajas como profilaxis antitrombótica primaria. No hay pruebas concluyentes sobre si se debe administrar sobre los pacientes de mayor riesgo trombótico, que son aquellos con positividad de anticoagulación lúpico en pacientes con triple positividad de anticuerpos, perdón. Y por último, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular subcutáneo en situaciones de alto riesgo de trombosis. Todos los estudios en este apartado concluyen que en la necesidad de realizar seguimiento, informar a estos pacientes del riesgo trombótico y de la importancia de controlar los factores de riesgo cardiovasculares asociados. Entonces ahora vamos a finalizar con las situaciones especiales. Entonces, en el caso que nuestro paciente requiera o precise un trasplante de órgano sólido, ¿cuál va a ser nuestra actitud terapéutica? Tenemos que tener en cuenta que el origen de la trombosis de estos pacientes que necesitan un trasplante de órgano sólido va a ser multifactorial, pero entre los principales factores de riesgo se encuentra la propia cirugía que se la vaya a realizar, la enfermedad de base y la inmovilización prolongada. Especialmente la hemodiálisis, la insuficiencia renal terminal y los accesos vasculares permanentes van a ser factores de riesgos para desarrollar trombosis, sobre todo en pacientes de trasplante renal, pero estos también pueden ser factores de riesgos para trasplantes de otros órganos sólidos. Entonces, como dato importante, les puedo decir que el trasplante renal que esté asociado con el síndrome de antifosfolipídico es el que tiene mayor riesgo de desarrollar trombosis. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para estos casos?
se va a recomendar que exista un control riguroso de la anticoagulación antes y después del trasplante de órgano sólido, sobre todo si es de un trasplante renal, porque recordemos que es el que tiene más riesgo de presentar trombosis. Y como segunda recomendación es que se realice el despistaje rutinario de anticuerpos antifosfolípidos antes de que se realice el trasplante del órgano sólido en todos los pacientes que tengan eventos tromboembólicos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando los pacientes tengan la asociación de anticuerpos antifosfolipídicos y neoplasias? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tengan neoplasias tanto de órganos sólidos, de tumores sólidos como tumores hematológicos, van a tener altos niveles de anticuerpos antifosfolípidos, pero va a haber una mayor incidencia de que se produzca trombosis en pacientes que tengan tumores sólidos, sobre todo si se asocian con anticuerpos antifosfolípidos de tipo IgA, IgG o anticuerpos contra el dominio 1 de la glicoproteína beta 2. Entonces, también importante mencionar que las neoplasias hematológicas y linfoproliferativas van a aumentar la producción de anticuerpos antifosfolípidos de tipo IgM, pero no van a tener un mayor efecto en generar trombosis. Y es muy documentado, se sabe que cuando se inicia el tratamiento de la quimioterapia van a bajar los niveles, incluso pueden desaparecer los niveles de antifosfolipídicos. Entonces, en base a esto, teniendo esto en cuenta, se recomienda que se realice la trombosis, la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes que tengan un perfil serológico de alto riesgo y neoplasias, especialmente aquellas que tengan un mayor riesgo o riesgo aumentado tromboembólico. En estos casos podría ser en situaciones de cirugía, implantación de catéter o el inicio de la quimioterapia. Siguiente. Ahora, ¿en qué casos o cómo vamos a realizar la suspensión temporal de la anticoagulación? ¿Cuál va a ser nuestra actitud terapéutica ante esta situación? Entonces, se recomienda que se suspenda la anticoagulación cuando se vaya a realizar procedimientos invasivos que tengan un moderado o un alto riesgo hemorrágico y realizar la terapia puente. Entonces, ¿qué va a hacer esta terapia puente? Esta va a ser nuestra segunda recomendación, en el cual se va a utilizar heparina de bajo peso molecular en dosis individualizadas que se ajusten por el peso del paciente y también por su función renal, y se la debe suspender al menos 24 horas antes del procedimiento invasivo que se le vaya a realizar. En pacientes que estén embarazadas y tengan el SAF y que utilicen heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas o intermedias, se recomienda que las suspendan al menos 24 horas antes del parto u otros procedimientos. Si está durante el parto, no es necesario que se suspenda el tratamiento en los pacientes que están utilizando ácido acetilsalicílico en dosis de 100 miligramos. Siguiente. Y ahora, finalmente, el tratamiento del síndrome de antifosfolípidos catastrófico. Entonces, como sabemos, estos pacientes van a tener factores de riesgo que tenemos que, o factores precipitantes que tenemos que identificarlos, ya que esto nos va a ayudar para que tenga un mejor tratamiento y también para la corrección y mejoramiento de la evolución de este síndrome. Entonces, en estos factores vamos a encontrar el cáncer, las infecciones, la cirugía, la anticoagulación subterapéutica, el uso de anticonceptivos orales y el embarazo en sí. Una vez identificados estos síntomas, lo que se recomienda es que se inicie con un tratamiento que se lo denomina como la tripeterapia. ¿Esto en qué consiste? En la anticoagulación con heparina no fraccionada por vía intravenosa, el uso de añadido a esto glucocorticoides en altas dosis, entre 500 a 1000 miligramos por vía intravenosa durante 3 días, y luego de esto seguido con glucocorticoides por vía oral en una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso, y la plasmaféresis o inmunoglobulinas por vía intravenosa de 400 miligramos por kilogramo de peso durante 5 días. Si los pacientes
que tengan este síndrome de tipo catastrófico se les asocia con el lupus eritematoso sistémico, tenemos que tener en cuenta usar la ciclofosfamida. Ahora, si estos pacientes no responden o son refractarios a la tripleterapia, lo que se puede considerar es asociar el rituximab o el culizumab como, como una opción ante estos casos. Siguiente. Entonces, Doc, esta ha sido nuestra exposición sobre el síndrome de antifosfolípidos. Muy bien. Bueno, la verdad es que no me han dejado decir nada porque todo lo han dicho. Muy bien la exposición, chicos. A ver, aquí salvo que tengan sus compañeros alguna pregunta para poder ir contestando, porque hay que leer el artículo que les mandé, que realmente es un artículo muy fácil de entender. Tiene como todas las cosas en reumatología, en realidad que hay ya guías que están patentadas y que se siguen y que realmente son las que tienen agrupación de estudios y hay gente que se dedica a examinar todo lo que son los metaanálisis y todos los estudios que hay para sacar la mejor evidencia y hacer las guías y obviamente hacer mucho más fácil la práctica clínica. El síndrome antifosfolípido, por lo general, está siempre asociado a una enfermedad autoinmune, o sea, tenemos un síndrome antifosfolípido secundario. Y la enfermedad que más se asocia al síndrome antifosfolípido es el lupus. En realidad, los pacientes con lupus tienen mucho más riesgo de tener síndrome antifosfolípido o de solamente ser portadores de los anticuerpos antifosfolípidos. Es más, como ustedes recordarán, los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y del EULAR del 2019 tienen dentro de sus criterios de laboratorio y de autoinmunidad los criterios o sea, los anticuerpos, la positividad de anticuerpos antifosfolípidos. La diferencia obviamente está en la presentación del cuadro clínico que va a haber. Por lo general, los pacientes con lupus tienen mucha más presentación clínica de su lupus más del que el síndrome antifosfolípido, salvo de que el paciente tenga mucha autoinmunidad y mucho proceso inflamatorio y obviamente sea positivo a estos anticuerpos antifosfolípidos o tenga triple positividad. La triple positividad significa que tenga anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína 1 y anticardiolipina. Pueden tener algún evento trombótico, pero la mayor parte de los pacientes son solamente positivos para estos anticuerpos en el lupus, cuando es síndrome antifosfolípido secundario. Cuando tenemos el síndrome antifosfolípido primario, en realidad las presentaciones clínicas de trombosis, o sea, las que están dentro de los criterios diagnósticos, los criterios de clasificación, que son la trombosis venosa y la trombosis arterial, y obviamente la parte del síndrome antifosfolípido obstétrico. Que una paciente solamente pueda tener el síndrome antifosfolípido obstétrico, sí, existe, sin que tenga ninguna evidencia de trombosis venosa o trombosis arterial. Solamente puede ser obstétrico, es por eso que hay el tratamiento va dirigido dependiendo de la presentación clínica que tenga el paciente. Como les dijo sus compañeros, estaba súper claro, la tromboprofilaxis primaria. Si mi paciente solamente es positivo para los anticuerpos antifosfolípidos, la única recomendación es utilizar ácido salicílico, pero si tiene triple positividad de anticuerpos y riesgo alto de trombosis porque va a tener alguna cirugía, porque va a estar en algún evento, en un cualquier cosa, el paciente debería utilizar heparina de bajo peso molecular, pero para el tiempo en el que va a estar encamado, el tiempo que va a estar con la cirugía, sobre todo si es cirugía abdominal. Y los factores de riesgo obviamente se miden en la tabla que también les presentó: fumadores, obesidad, síndrome metabólico y la triple positividad. Pero si no, solamente es la aspirina. Y la aspirina obviamente de forma definitiva. Diferente es cuando tengo un paciente que tiene trombosis. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es
que la mayor parte de estos pacientes son pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes un paciente con una enfermedad vascular cerebral, sea infarto agudo, sea infarto cerebral o sea hemorragia cerebral? Cuando no haya evidencia de ningún otro tipo de alteración que vaya a haber provocado este tipo de patología. O sea, mi paciente no tenga una evidencia de aterosclerosis, mi paciente no sea diabético, mi paciente no sea hipertenso, no haya estado sometido a algún tipo de infección como sepsis que haya sido que tenga riesgo de procoagulación, pues entonces este tipo de pacientes en realidad tienen que ir a hacer el screening y a descartar que puede ser una enfermedad autoinmune y que puede ser un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Porque si ya descartaste cualquier otra situación, y sobre todo cuando es un problema cardíaco, cuando hay infarto agudo de miocardio, si tu paciente no tiene homocisteinemia, que es lo que manejan también los cardiólogos, puede ser que sea por síndrome antifosfolípido. O si tu paciente no tiene algún tipo de malformación, como por ejemplo alteración en el factor 5 de Leydig o alteración en la proteína C y en la proteína S, puede ser igualmente por síndrome antifosfolípido. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante preguntar y examinar y descartar que no sea por otra causa, porque el tratamiento en el síndrome antifosfolípido es de por vida cuando ya existe un evento trombótico. Lamentablemente no se puede dejar de anticoagular cuando el paciente tiene un evento trombótico, sea vascular, no sea arterial, sí síndrome antifosfolípido. Es que mi paciente tenga una trombosis venosa profunda que haya sido porque el paciente tiene obesidad, porque el paciente es diabético, porque el paciente tiene síndrome metabólico, alguna cosa. Entonces, las guías de anticoagulación en ese tipo de pacientes son diferentes, porque si es que es una trombosis venosa, el paciente va a necesitar anticoagulación. Si no tiene síndrome antifosfolípido, puede necesitar esta anticoagulación de 3 a 6 meses, dependiendo del paciente, los factores de riesgo y obviamente de los ecos que hagan el cirujano vascular y vea si ya hay revascularización de la parte en donde fue el evento trombótico. Pero si mi paciente tiene síndrome antifosfolípido, tiene una trombosis venosa profunda, e igualmente está en seguimiento por eco, ya hay revascularización de esa vena, el paciente igual tiene que seguir anticoagulándose y va a tener que anticoagularse toda la vida, sobre todo si tiene triple positividad. Y es ahí, en cambio, cuando viene lo que su compañero también les explicaba, que el mejor medicamento para anticoagular obviamente va a ser los antagonistas de la vitamina K, que es la warfarina, con todos los eventos adversos que pueda tener. 3 días tienes que darle heparina de bajo peso molecular y luego de eso darle la warfarina. ¿Por qué? Porque la warfarina tiene 72 horas de inicio, recién empieza a actuar a las 72 horas, empieza a tener su efecto anticoagulante. Pero hay muchas de las veces que los pacientes, no muchas de las veces, algunas ocasiones, que los pacientes tienen eventos adversos al uso de la warfarina, por sobre todo prolongación de tiempo de coagulación y prolongación del TP y prolongación del INR. Y a veces vienen con eventos hemorrágicos porque están utilizando la warfarina. Y bueno, ahí hay que preguntar si no hay alguna interacción medicamentosa, si no hay utilización de AINES. Por lo general los pacientes puedan tener dolores articulares, que esté tomando warfarina, que haya tomado AINE y que se prolongue ese tiempo de coagulación por la asociación del AINE más la warfarina, o que esté comiendo algún tipo de sustancia, sobre todo las hojas verdes, que igualmente prolonga en la vida plasmática de la warfarina y que puede eventos adversos. El paciente eventos alternativos de la warfarina. Y ahí es cuando tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con el paciente bajo peso molecular para hacer anticoagulación. Pero el utilizar heparina de bajo peso molecular en nuestro medio todos los días como anticoagulación realmente es muy oneroso y es muy caro. En el sistema público de salud
no nos dan la heparina de bajo peso molecular, sea el Clexane, para utilizarlo todos los días. Yo apenas tengo una paciente que es jovencita, que tiene ahora 22 años, que tiene un síndrome antifosfolípido, es triple positividad, ya tuvo una trombosis venosa profunda, he tenido dos, y ella está utilizando heparina de bajo peso molecular y un tiempo le dan aquí, otro tiempo tiene que comprar y el gasto que eso pueda requerir es muy, pero muy alto. Entonces, es fácil decir, mire, sabe que hay que pasar la heparina de bajo peso molecular, pero y si no tienen para comprar, es un dilema también que hay que examinarlo. Y es por eso que los nuevos anticoagulantes orales, que son el Rivaroxaban y el Dabigatran, que son los más estudiados en síndrome, no más estudiados, sino que están todavía en etapas de estudio en síndrome antifosfolípido, todavía no nos dan una clara evidencia de que se puedan utilizar. Tienen menos eventos adversos que la warfarina, por supuesto, son mucho más fáciles de controlar, por supuesto. No depende del INR y del TP para poder hacer, para evidenciar que mi paciente está teniendo un buen efecto del medicamento. Pero lamentablemente el síndrome antifosfolípido no está dada la última palabra, aún hay mucha discordancia. El estudio en el cual se estuvo analizando la utilización de los nuevos anticoagulantes orales para la utilización de tromboprofilaxis secundaria en pacientes con síndrome antifosfolípido dio muchos más eventos trombóticos que beneficios, y es por eso que se paró el estudio y no se pudo llegar a la conclusión. Lo que sí se sabe es que si mi paciente ha tenido un solo evento trombótico pero venoso, no sea triple positivo, lamentablemente los pacientes que hacen trombosis venosa, sea venosa o arterial, son triple positivo, pero puede haber por ahí alguno que no sea triple positivo, podrían beneficiarse de estos nuevos anticoagulantes orales. Pero en general no está todavía aceptada la utilización de estos en los pacientes con síndrome antifosfolípido. Obviamente, la otra parte es poder analizar igualmente cuál es el objetivo terapéutico que yo tengo al tener trombosis venosa o al tener trombosis arterial. Si bien es cierto, la guía te dice que tienes que tener un INR entre 2 a 3, cuando tú tienes una trombosis venosa por síndrome antifosfolípido, pues el objetivo terapéutico al utilizar la warfarina va a ser mantener un INR entre 2 y 2,5. Pero si tienes un evento trombótico arterial, el mejor objetivo terapéutico es mantener el INR entre 3 y 3,5. Que a veces se puede lograr solo con la warfarina, sí, pero pueden haber pacientes que no se logra ese objetivo terapéutico. No logro tener el INR dentro de la mejor evidencia para poder prevenir trombosis futuras. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? A mi warfarina puedo aumentarle ácido acetil salicílico y a mi warfarina puedo aumentarle hidroxicloroquina. Eso va a potenciar para que mi evento anticoagulante, mi efecto anticoagulante de la warfarina sea mejor. En algunos pacientes, solamente utilizando warfarina con ácido acetil salicílico, consigo mi objetivo terapéutico. En algunos otros tengo que utilizar las tres cosas: warfarina, ácido acetil salicílico y el plaquinol, o sea, la hidroxicloroquina. Hay que analizar paciente por paciente. Hay que ir analizando qué es lo que está sucediendo en el entorno del paciente y sobre todo la interacción medicamentosa, porque hay muchos antibióticos que también interfieren con la warfarina y que pueden hacer igualmente que mi efecto positivo no sea logrado. Este tipo de pacientes necesitan una valoración directa y una valoración muy estrecha y estarlos viendo a repetición. Obviamente eso es lo que mejor se debería de hacer, pero las situaciones de la salud pública a veces no nos los permiten. Bueno, yo aquí en el hospital me doy turnos extras, porque sí debo de hacer. No puedo dejar a los pacientes para 4, 5, 6 meses. Imagínense 4, 5, 6 meses con la misma dosis de warfarina, que es lo que podría pasar. Entonces, estos pacientes necesitan un apoyo muy, muy, muy cercano, sobre todo por el evento adverso que puede tener la anticoagulación. La parte del síndrome antifosfolípido obstétrico es realmente muy, muy fácil también de entenderlo. Es una de las cosas que mucha más
alegría siempre trae a los reumatólogos. ¿Por qué? Porque son pacientes que han tenido pérdidas fetales, que no pueden embarazarse, que no han llegado a feliz término sus embarazos o que han tenido óbitos. Y solamente porque no se ha investigado la probabilidad de tener el síndrome antifosfolípido. Entonces, si mi paciente solo tiene tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero no ha tenido ningún evento trombótico, sea abortos, sea preeclampsia, sea partos prematuros antes de las 34 semanas, en fetos que hayan estado morfológicamente normales. Igualmente en los abortos que no tengan ninguna otra predisposición cromosómica para que haya abortado. Cuando hay este tipo de eventos, si es que mi paciente no ha tenido este tipo de eventos, la aspirina es el único medicamento que tenemos que utilizar en mi paciente que se quiere embarazar y que tenga factores de riesgo. Si tiene una enfermedad asociada, sobre todo el lupus, si es que a lo mejor toma corticoide, solamente la aspirina. Pero si mi paciente ya ha tenido eventos trombóticos como obstétricos nomás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aspirina y heparina de bajo peso molecular, como dice la guía. Pero la aspirina solamente hasta la semana 32. ¿Por qué? Porque luego de eso hay que retirarla por el riesgo de la permanencia del conducto arteriovenoso en el feto. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y retirar a las 32 semanas. Pero la de bajo peso molecular va a continuar hasta 24 a 48 horas antes de la cesárea o del parto y luego de eso retomarla hasta 6 semanas. Eso es importantísimo. Si mi paciente, como dijo ahí, está embarazada, pero ya venía tomando warfarina, hay que cambiarle a heparina de bajo peso molecular. Nace el bebé y otra vez hay que darle otra vez la warfarina. Y es ahí cuando hay que hacer una buena, o sea, hay que hacer un feeling con tu paciente porque hay cosas que después en el puerperio no se puede tomar, no se debe de tomar y la paciente desea mantenerse dando de lactar. Ahí puedes obviamente darle, si es que se puede, se aprovecha, darle igualmente la enoxaparina hasta cuando se pueda, pero en realidad esas son cosas que ya van a diferir de cada paciente. El síndrome catastrófico ya les comentó su compañera, y otra cosita que de las manifestaciones que no son criterios diagnósticos, como la anemia, sobre todo la anemia hemolítica y la trombocitopenia, que son dos cosas que suelen acompañar a los pacientes con síndrome antifosfolípido primario. El mejor medicamento para utilizar en realidad se llama rituximab. No hay evidencia de utilizar ningún otro inmunomodulador, ni azatioprina, ni micofenolato, ni hidroxicloroquina, ni metrotexate. La mejor evidencia para anemia hemolítica y trombocitopenia en pacientes con síndrome antifosfolípido primario es el rituximab, así como se tratara un síndrome antifosfolípido catastrófico. Eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que desean preguntar? Los demás todos los compañeros lo dijeron y está clarito en el artículo que les envié para que lean. ¿Alguna cosa? Me parece que no, Doc. Bueno, me alegro. A ver, para la próxima, entonces el lunes tenemos el examen. ¿Saben qué? Aumentémosle a lo que va a ser osteoartritis, corticoides, AINES, artritis reumatoide, aumentémosle lo de la gota, ¿sí? Porque si no se nos va a hacer mucho el otro. Ya le voy a decir a Michelle también para hacer gota. El lupus se queda para el segundo examen. ¿Les parece? Listo, Doc. Ya. Y el próximo miércoles con ustedes fibromialgia. Sí, Doc. Bueno, ok. Entonces nos vemos, chicos. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, Doc.